vamos a entrar de lleno a los elementos de la atención ciudadana. Aquí vamos a hacer un checklist mental. ¿Qué les parece? Vamos a revisar si mi dependencia, mis compañeros, compañeras de trabajo o yo como persona servidora pública cumplo o aporto para que se cumplan estos elementos de atención. Y vamos a empezar con el de los diálogos homologados. Los diálogos homologados es un conocido para quienes han tomado cursos de vocación de servicio, por ejemplo, o que han tomado alguna certificación de atención al ciudadano. Es cómo vamos a actuar o cómo vamos a interactuar con la persona usuaria, dependiendo de la modalidad en la que ella solicite su trámite. Si es presencial, si es por teléfono y si es por correo electrónico. Muy bien. Dice que el objetivo es brindar una atención de calidad a todas las personas usuarias mediante el uso de un lenguaje congruente con el discurso institucional. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje que yo use, la forma de comunicarme o interactuar con la persona usuaria, va a reflejar los valores de mi entidad o de mi dependencia. Muy bien. Facilitando las interacciones, esto con la intención de identificar realmente las necesidades de una persona usuaria. Vamos a ver la atención presencial, que es la primera que vamos a revisar, cuando tenemos al usuario frente a frente. La atención telefónica es atención en la que el contacto visual no aplica, a menos que sea videollamada, pero si mal no recuerdo, aún no se utiliza como parte del servicio. Y finalmente, cuando la atención es vía correo electrónico. Ahora, aquí vamos a ver dos momentos, perdón. Cuando la persona usuaria se acerca a nosotros o cuando nosotros nos acercamos a la persona usuaria. Vamos a identificar que pues realmente la diferencia es un paso únicamente. Lo primero es cuando nos presentamos. La persona usuaria cruzó la puerta, llegó conmigo, yo lo recibí con un semblante que le da confianza, una sonrisa, una buena cara y nos presentamos con la persona usuaria. Buenos días, le doy la bienvenida a, y paréntesis, mencionamos la dependencia. Aquí podemos mencionar nuestro nombre también y hacer la pregunta clave, muy importante. ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué puedo servirle? Por poner un ejemplo, en mi caso sería buen día, le doy la bienvenida al centro de atención. Mi nombre es Marco Castro, ¿en qué le puedo ayudar? Siguiente, aquí como tal vamos a hacer todas las preguntas que tengamos que hacer para obtener información. Aquí es muy importante mencionar el papel de la escucha activa. Si yo no escucho con atención a la persona usuaria que tengo frente a mí, va a ser muy difícil identificar sus necesidades. Muy bien. Entonces aquí es, en resumen, hacer todas las preguntas que necesite y prestarle atención a la persona usuaria. Y aquí le vamos a explicar, ya que tenemos toda la información que necesitamos, cuáles son los pasos o el procedimiento que vamos a realizar para atender su trámite. El procedimiento para realizar el trámite va a variar dependiendo del trámite. Acudir a cajas, llenar un formulario, presentar ciertos requisitos, que es el paso que sigue. Cuando hablemos de los requisitos, debemos de ser bien específicos y bien claros al momento de que se los mencionemos a la persona usuaria, porque de eso va a depender si a ellos les falta un trámite o un documento que yo omití mencionarles. Si los tenemos impresos en algún boletito o algo,
y se lo podemos entregar, perfecto. Vamos a mencionarle también cuál es el tiempo de espera para la realización del trámite. Ojo, aquí debemos de ser 100% honestos y confiables cuando mencionemos los tiempos de espera. ¿Por qué? Para evitar que la persona usuaria dé la vuelta hasta la dependencia, haga todos los gastos que implica trasladarse y que al momento de llegar la persona con nosotros, evitar tener que decirle, híjole, ¿sabe qué? Pues su trámite todavía no está, regrese mañana. Y esto va a implicar más gastos para la persona. Por eso es importante cuidar el tema de los tiempos de espera. Ya una vez que le proporcionamos toda esta información, que la persona usuaria y nosotros estamos 100% seguros de cuál es el trámite que se va a requerir, le vamos a preguntar a la persona. ¿Desea que iniciemos el proceso? Si la persona está lista, nos va a decir que sí. Y aquí es en donde ahora sí como que nos ponemos a chambear. Nos ponemos a hacer lo que a nosotros nos corresponde. Una vez que terminemos, que se cumplan todos los pasos, le vamos a decir a la persona usuaria, aquí tiene, le hago entrega del trámite que acabamos de realizar. Aquí podemos incluso pedirle que lo revise para estar seguros de que la información está correcta. Y le vamos a preguntar si hay algo más que podamos hacer por él o por ella. Si la persona nos dice que no, el trámite está casi completo. Ahorita vamos a ver por qué. Si la persona requiere algo más, vamos a regresarnos hasta el paso número 2. Vamos a preguntarle si tiene alguna pregunta o alguna duda acerca del trámite y antes de retirarse, le vamos a pedir a la persona usuaria que evalúe nuestra atención. Muy bien. En este paso, poco a poco, se deben de implementar mecanismos para que la persona usuaria pueda calificar la atención que recibe. Y ya una vez que terminemos con este último paso, pues vamos a comentarle, por mi parte es todo, que tenga un excelente día. Y esa es la atención que se brinda presencialmente a la persona usuaria. Y si podemos observar, pues del lado derecho tenemos cuando la persona usuaria se acerca, cuando la persona servidora pública se acerca al usuario. En general, todos los pasos que se llevan a cabo son los mismos. Nada más que en lugar de que la persona se acerque, nosotros nos vamos a acercar con ella, vamos a presentarnos con nuestro nombre, con nuestra dependencia y les vamos a explicar el para qué estamos ahí con ellos. Por poner un ejemplo, alguien reportó una fuga a CESPEN. Las personas las personas compañeras, las personas servidoras públicas de CESPEN, en este caso se acercarían al domicilio porque no pueden atenderlo a larga distancia y se van a presentar con la persona usuaria indicándole para qué acudieron y de dónde acuden. Esto mencionando un ejemplo. Y el resto de los pasos, pues como dice el dicho, pues ya es historia. Todos son iguales a los que acabamos de mencionar hace un momento. Perfecto, vamos a conocer cuáles son los estándares no negociables. ¿Qué es un estándar no negociable? Son aquellas actividades o actitudes que sí o sí, obligatoriamente, como personas servidoras públicas, debemos de demostrar. ¿Esto para qué? Precisamente para asegurar un trato digno a la persona usuaria. ¿Cuáles son en este caso los estándares no negociables? Atender a la persona de manera inmediata cuando acude con nosotros. Esto que voy a mencionar
no pasa aquí en Baja California, ¿ok? Pasa en otras partes de la República, que como personas servidoras públicas llegamos a nuestro lugar de trabajo, nos terminamos de peinar, terminamos de desayunar, nos terminamos de arreglar, revisamos el teléfono, platicamos con el vecino cuando la persona usuaria ya está sentada en la sala de espera o ya está en la fila. Repito, esto no pasa aquí, pasa en otras partes de la República. Entonces, como primer punto, debemos de atender a la persona siempre de manera inmediata cuando ocurre con nosotros. Si estamos en una llamada telefónica, explicarle que nos permita un momentito y darle y agradecerle el tiempo de espera. Dice, dar una buena impresión para que las personas usuarias te distingan como persona servidora pública. Dar un trato digno, ese primer contacto. ¿Cómo lo percibe la persona usuaria? ¿Cómo percibe mi actitud? ¿Cómo percibe mi lenguaje no verbal? Entonces, es importante siempre dar una buena impresión y una buena primera impresión también. Mantener nuestro espacio de trabajo en orden y limpio. No tener que el cafecito, que el lonche, que el maquillaje, papeles que no necesitemos, basura, y tratar de mantener nuestro equipo de trabajo en orden. Dice, aprender a identificar el perfil de la persona usuaria. ¿Por qué? De nuevo, cada persona usuaria que acuda conmigo tiene características y necesidades diferentes. Aunque el trámite sea el mismo, la persona es diferente, por lo tanto debemos de aprender a identificar el perfil de la persona usuaria. Utilizar un lenguaje sencillo, claro, comprensible. Si necesitamos utilizar algún término desconocido, explicarle a la persona usuaria a qué nos referimos o qué significa la palabra o la frase que acabamos de utilizar. Ser efectivos en nuestra atención, siempre tener en mente, siempre tener en cuenta cuál es nuestro objetivo, que es darle un trato digno a la persona usuaria, cumplir sus expectativas y tratar de ayudarle a resolver el trámite por el cual acudió. Ser confiable al momento de dar una respuesta, sobre todo cuando hablamos acerca de tiempos de espera. Dar información confiable, información real, que a la persona le ayude a resolver su situación. Y agradecerle a la persona usuaria su tiempo y solicitarle que nos apoye contestando alguna evaluación. ¿Por qué nos apoye? Porque al final del día sus comentarios, sugerencias, etcétera, me van a ayudar a mí como persona servidora pública a mejorar mi servicio. Ahora, con esto ya terminamos con la parte de la atención presencial. Vamos a hablar ahora aquella atención en la cual el contacto visual no se encuentra presente. Por lo tanto, también tiene sus características que debemos de cuidar cumplir. Es tal vez un poquito más difícil para algunas personas porque no tienen a la persona usuaria enfrente, no pueden ver sus reacciones, no pueden, o más bien, necesitan implementar preguntas para garantizar que la persona usuaria está comprendiendo la información. ¿Cuáles son, digamos, los pasos a seguir como parte de la atención telefónica? Son muy parecidos a los de la atención presencial, pero pues obviamente se tiene la diferencia de que aquí no tenemos a la persona usuaria frente a nosotros. Aquí pues ya la persona usuaria marcó por teléfono, contestamos antes de que timbre 3 veces, que vamos a verlo en los protocolos, en los estándares no negociables. Y lo primero que tenemos que hacer es saludar, identificarnos. Buen día, está llamando a, y el nombre de nuestra dependencia o entidad, le atiende y nuestro nombre, y hacer la pregunta clave. Nunca se nos puede pasar esta pregunta. ¿En qué puedo ayudarle?
¿En qué le puedo atender? ¿Cómo puedo ayudarlo el día de hoy? Este paso, pues es el de la presentación, es el primerito que tenemos que hacer. ¿Para qué sirve? Para que la persona usuaria sepa que efectivamente se está comunicando a la dependencia a donde se quería comunicar o a dónde le transfirieron la llamada. Vamos a hacer de nueva cuenta todas las preguntas que podamos para obtener información y comprender la necesidad de la persona usuaria. En este caso, compañeras, compañeros, un tip es que actuemos, hagamos gestos, sonriamos, hagamos movimientos como si la persona usuaria estuviera frente a nosotros. A lo mejor nuestros compañeros nos van a ver raro, pero créanme que eso se percibe mediante la llamada telefónica. Si estamos contestando de buena gana o de mala gana, eso se percibe a través del teléfono. Una vez que tenemos esta información, vamos a llevar a cabo pasos muy parecidos a los de la atención presencial. Vamos a explicar el procedimiento o los pasos que se deben de seguir, los requisitos que se deben de presentar al momento de acudir a realizar el trámite, o bien, en este caso tal vez no sean requisitos, pudiera ser información concreta que la persona nos necesita proporcionar por por correo electrónico. Adelante. Mediante la llamada telefónica para nosotros ir avanzando o ir capturando nuestros sistemas. Vamos a explicarle cuál es el tiempo necesario para la realización del trámite. Y una vez que esta información esté completa, vamos a preguntarle si desea que iniciemos con el proceso. Si la persona está completamente segura y nosotros estamos completamente seguros de que ya tenemos toda la información, vamos a comenzar a hacer el trámite, hacer las gestiones. Ahora bien, el paso número 8 lo vamos a cambiar un poquito, porque si lo leemos dice el proceso ha concluido, hago entrega de, pues si es algo físico no se lo vamos a entregar a la persona vía telefónica. Tal vez esto aplica cuando se trata de información que la persona usuaria requiere. Si es algo físico que la persona necesita recoger, le vamos a indicar en cuánto tiempo puede pasar a recoger. De aquí le vamos a preguntar de nueva cuenta, segunda pregunta clave. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? ¿Tiene alguna duda acerca del trámite o servicio? Si de nuevo la persona nos responde que sí hay algo más que necesita, nos vamos a regresar al paso número 2. Si todo está en orden, antes de que despedirnos, vamos a solicitar a la persona usuaria que evalúe nuestro servicio para nosotros obtener retroalimentación. Y una vez que concluyamos con la evaluación, le preguntamos a la persona, por mi parte es todo, que tenga un muy buen día. Como podemos ver, son pasos muy parecidos a los de la atención presencial. La única diferencia aquí es que no tenemos a la persona frente a nosotros. Ahora, estándares no negociables para la atención telefónica. Número 1, acerca de los tiempos de espera precisamente. Tratar de contestar el teléfono antes de que timbre más de 3 veces o 3 veces. Cuando contestemos, lo primero que debemos hacer es presentarnos, como ya lo mencionamos hace un momento, para que la persona sepa bien con quién está hablando y sobre todo para que sepa que está hablando precisamente al lugar a donde se quería comunicar. Aquí debemos de hablar con claridad, cuidar muy bien, digamos, la forma en la que decimos las palabras, la pronunciación. Debemos de cuidarla muy bien mediante la atención telefónica, porque es el único medio, la escucha,
por el cual estamos dando el servicio. Vamos a hacer sentir a la persona escuchada, tratar de no interrumpirla cuando nos esté, pues digamos, cuando estemos obteniendo información, porque cada palabra que la persona usuaria nos diga nos va a servir a nosotros para darle algo de calidad. Utilizar de nuevo un lenguaje claro, utilizar cada palabra clara, evitar tecnicismos, etcétera. Y si tenemos que utilizarlos, explicarle a la persona usuaria a qué nos referimos. Vamos a dar información lo más directa y precisa posible, pero siempre cordiales. El hecho de dar información muy concreta no significa que debamos de ser duros o groseros con la persona. Mantén las formas con la persona usuaria cuando se requiera más tiempo. Ser pacientes. Recordemos, cada persona usuaria es diferente y requiere tiempos diferentes. Si el trámite no es con nosotros y necesitamos, transferir una llamada, o cuando no tengamos la información necesaria, transferir la llamada al área correspondiente. Aquí otro tip: al momento de transferir una llamada, siempre hay que esperar a que alguien conteste del otro lado de la línea. ¿Por qué? Porque en otras partes de la República se utiliza que se transfiere la llamada y yo que la transferí inmediatamente la cuelgo. Y yo no estoy seguro de que la persona usuaria recibió contestación del otro lado de la línea. Entonces es importante asegurarnos de que alguien le contestó. En caso de que de que no tengamos a la mano la información y sí corresponda a nosotros, podemos solicitar los datos de contacto de la persona y comentarle: vamos a obtener esta información. En cuanto tengamos esta información, nos vamos a comunicar directamente con usted lo más pronto posible para poder ayudarlo a resolver su duda o su necesidad. Y ahora bien, siempre agradecer a la persona usuaria por el tiempo que nos proporcionó y esperar a que la persona usuaria, pues en este caso, cuelgue primero, para evitar que parezca que le estamos colgando la llamada o le estamos cortando la llamada. Muy bien, y estos son los estándares que debemos de cuidar durante la atención telefónica. Debemos de recordar entonces que toda la comunicación se centra en nuestra voz y debemos utilizar silencios. Número 1, para enfatizar en palabras importantes, y bien, para cederle a la persona usuaria la oportunidad de contestar, de retroalimentarnos. La entonación: si utilizamos el mismo tono de voz todo el tiempo, la comunicación se puede volver monótona. Entonces, tratar de enfatizar en algunas palabras, sobre todo en aquellas que son muy importantes para el trámite, pero utilizando un tono no muy alto, que parezca que le estamos gritando a la persona, o muy bajito, de manera que la persona no nos escuche. Siempre un tono audible, digamos. La articulación, mencionar bien las palabras. Para esto debemos evitar, al momento de estar hablando por teléfono, evitar estar comiendo, mascando chicle, tomándole al cafecito, taparnos, la boca, o platicar con alguien más al momento de estar atendiendo a alguien. Debemos de evitar este tipo de situaciones. Y el ritmo, adaptarnos al ritmo de la comunicación de la persona usuaria. Muy bien. Recordemos que cada usuario es diferente y cada uno requiere un tiempo diferente. Seguir recomendaciones como las siguientes: utilizar siempre preguntas abiertas para obtener información. Por lo regular, aquellas preguntas que se responden con sí
o no, nos dan información muy limitada. Casi nosotros le estamos dando la respuesta a la persona usuaria. Entonces, siempre debemos de tratar utilizar preguntas abiertas para obtener cada vez más información. Parafrasear o hacer un pequeño resumen de lo que la persona usuaria nos comentó. Puede ocurrir que la persona usuaria se equivocó, omitió información, etcétera. Y si nosotros le repetimos lo que nos acaba de decir, ella va a escucharse a sí misma y va a saber si omitió algo o si todo es correcto. Vamos a evitar emitir juicios o puntos de vista. La persona usuaria se está comunicando con nosotros, nos está marcando para resolver una opinión, no para que la juzguemos. Y esta parte de evitar emitir juicios o puntos de vista, compañeras, compañeros, también aplica para la atención presencial. En este caso debemos de brindarle a la persona usuaria lo que ella necesita, no lo que nosotros creemos que necesita. Y debemos de centrar nuestra atención en todo momento en la persona usuaria que tengamos frente a nosotros, o en este caso que tengamos en la línea. Evitar algún ruido externo o estar haciendo alguna otra actividad mientras contestamos la llamada. Vamos a ver un pequeño ejemplo de expresiones positivas y expresiones negativas. Expresión positiva, cuando le decimos a la persona, haré todo lo que esté en mis manos. No lo tengo a la mano en este momento, pero voy a hacer todo lo posible. Estamos buscando el cómo sí. Ahora, la expresión negativa, que es lo que dice, no prometo nada. Aquí yo como Poncio Pilato me estoy lavando las manos. Yo no prometo nada, voy a ahora sí que hacer lo que pueda, pero yo no me hago responsable. Siguiente, me ocuparé personalmente de su caso. Le estoy demostrando a la persona usuaria que me interesa atender su situación, que realmente estoy comprometido con su trámite. Del otro lado, tenemos la expresión negativa, búsqueme si le interesa. O sea, voy a hacer mi chamba, pero si usted quiere, venga a buscarme. Y si no, yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo no me hago responsable de si se cumple o no se cumple. Y finalmente, vamos a pasar a la última expresión positiva. Cuando nos equivocamos o cuando hay algún malentendido en este caso, debemos de comentarle a la persona usuaria. Debe haber una confusión. Lo que yo he dicho es, y pues parafrasear lo que mencionamos en el momento. Aquí estamos dando, digamos, el beneficio de la duda. No le estoy diciendo a la persona directamente, te equivocaste. Estamos tratando de ver si hubo alguna confusión. Del otro lado tenemos la expresión negativa de mentira, yo no he dicho eso. Yo me estoy deslindando de la responsabilidad. Eso no es conmigo. Entonces, siempre debemos de buscar la forma de tomar responsabilidad por lo que hacemos. Y de nueva cuenta, un tip muy importante, no tomar nada personal. Y vamos a pasar finalmente a la atención vía correo electrónico. Algunas de las personas servidoras públicas presentes o algunas de las personas servidoras públicas presentes en este taller se comunican más con sus personas usuarias por correo electrónico. Entonces vamos a revisar ahora aquella comunicación que es meramente escrita. Aquí ni tenemos frente a la persona usuaria, ni estamos en contacto con ella por medio de la voz. Todo se lleva a cabo por medios digitales. ¿Qué elementos debe de componer un correo electrónico bien redactado? Comenzamos con un saludo, un buenos días o un buen día, que como tal es un saludo genérico. Independientemente del momento en el que la persona lo lea, el buen día
se toma como un saludo genérico. Vamos a decir para qué o por qué estamos enviando el correo electrónico. Nos dice puntos 2 y 3. El presente correo es en atención a, y vamos a mencionar el tema al cual estamos citando con el objetivo de, y vamos a escribir para qué estamos enviando el correo. Aquí ahora sí que se va a hacer el cuerpo del correo. Nos vamos a desplayar un poquito más para dar a conocer la situación. Vamos a pasar a la siguiente línea, que es cualquier duda o comentario al respecto, me lo puede indicar. Y finalmente la despedida de que tenga un buen día. Son los elementos, digamos, generales con los que debe contar un correo electrónico. Para ello, vamos a ver de forma general. Debemos de verificar, porque aquí estoy leyendo una pregunta, en el asunto del correo, ¿qué sería? No alcanza a leer bien. Un momento. En el asunto del correo, ¿qué sería conveniente colocar? Muy bien, eso lo vamos a ver precisamente en estos puntos estándares no negociables. En un momento se va a contestar la pregunta. Muy bien, debemos de verificar en primer lugar que la dirección de correo electrónico sea la correcta, porque sobre todo con nosotros que los correos se crean genéricamente o casi automáticamente, puede haber homónimos o puede haber homónimos nuestros en otra dependencia. Entonces, siempre debemos de leer muy bien la dirección del correo electrónico a la cual estamos enviando la información. Aquí viene la respuesta a la pregunta. En el asunto, debemos describir algo relacionado con el contenido del correo. Seguimiento a indicadores. Seguimiento a reunión de tal día. Solicitud de información y el tema. Algo cortito, pero que dé a entender a la persona que lo recibe que necesitamos mediante ese correo electrónico. Brindar un saludo atemporal. Como un tip que acabamos de mencionar, el buen día. Es un saludo atemporal porque no es un buenos días, no es un buenas tardes, no es un buenas noches. Estamos hablando del día en general. Dice, cuidar la redacción, ortografía, la sintaxis para asegurar que el correo se entienda. Leerlo antes de enviarlo 2 o 3 veces para cerciorarnos de que todo está claro. Evitar el uso de mayúsculas. ¿Por qué? Se dice que al momento de escribir algo en mayúsculas tiene un significado como de que la persona está gritando. Entonces, por eso es necesario evitar el uso de mayúsculas a menos de que sean siglas de alguna dependencia o alguna entidad. No utilizar en este caso emotíconos o algo que le quite formalidad a nuestro correo. Describir la situación en máximo 3 párrafos. Evitar escribir toda una carta. Es cansado y la persona que lo recibe se puede perder entre la información. Terminamos de leer el correo y ya tenemos que leerlo de nueva cuenta porque ya se nos olvidó de qué se trataba. Y colocar una despedida, que nos ayude a dar cierre al correo. La despedida siempre nos va a dar formalidad.